La muerte del soltero. Llamaron a la puerta, muy suave, aunque el médico se despertó de inmediato. Encendió la luz y se levantó de la cama. Echó una mirada a su mujer, que seguía durmiendo tranquila. Se puso la bata y fue al recibidor. En un principio no reconoció a la anciana, que con el pañuelo gris en la cabeza estaba allí de pie. «Nuestro amo de pronto se ha puesto muy mal», dijo. «Si el señor doctor fuera tan amable de venir enseguida». Entonces reconoció la voz. Era el ama de llaves de su amigo, el soltero. «Mi amigo tiene 55 años. El corazón hace ya 2 que no está en regla. Podría ser algo grave». Fue lo primero que pensó el doctor y contestó. «Iré enseguida. ¿Quiere usted esperar entre tanto?» «Disculpe, doctor, pero debo ir corriendo a buscar a otros 2 caballeros». Y dio los nombres del comerciante y del poeta. «¿Qué tiene usted que hacer en sus casas?» «El señor quiere verlos una vez más». «¿Una vez más?» «Sí, doctor». «Manda llamar a sus amigos», pensó el doctor. «Se encuentra tan cerca de la muerte». Y preguntó. «¿Hay alguien con el señor?» La vieja contestó. «Por supuesto, doctor. Johann no se mueve de allí». Y se marchó. El doctor volvió a entrar en el dormitorio. Mientras se vestía con rapidez y lo más silenciosamente posible, un pensamiento amargo embargó su alma. No era tanto el dolor porque tal vez fuera a perder a un viejo amigo, a un buen amigo, sino la dolorosa sensación de haber llegado ya, todos ellos, tan lejos cuando hacía pocos años aún eran jóvenes. En un carruaje abierto, a través de una dulce y pesada noche de primavera, el médico se dirigió a la cercana ciudad jardín en la que vivía el soltero. Al llegar, alzó la vista hacia la ventana del dormitorio, que estaba abierta y por la que salía un pálido resplandor que brillaba en medio de la oscuridad. El médico subió las escaleras. Le abrió el criado, que le saludó con seriedad y con tristeza dejó caer la mano izquierda. «¿Cómo?», preguntó el médico con la respiración entrecortada. «¿Llegó tarde?» «Sí, doctor», respondió el criado. «El señor ha muerto hace un cuarto de hora». El médico respiró hondo y entró en la habitación. Allí estaba su amigo, muerto, con los finos labios azulados medio abiertos, los brazos extendidos sobre la colcha blanca y la barba rala desgreñada. Sobre la frente, pálida y húmeda, caían un par de mechones grises. La pantalla de seda de la lámpara, sobre la mesilla de noche, expandía una sombra rojiza sobre la almohada. El médico contempló al difunto. «¿Cuándo fue la última vez que estuvo en nuestra casa?», pensó. «Recuerdo que aquella noche estaba nevando, de modo que fue el invierno pasado. La verdad es que nos hemos visto poco en los últimos tiempos». Desde fuera llegó el piafar de unos caballos. El médico se apartó del muerto y al otro lado vio unas delgadas ramas goteando en el aire nocturno. Entró el criado y el médico se informó de cómo había sucedido todo. El criado le contó una historia que ya conocía, cómo de repente se había encontrado mal, los ahogos, cómo había saltado fuera de la cama, caminando de un lado a otro de la habitación, cómo había corrido al escritorio y había vuelto a caer en la cama, la sed, los gemidos, cómo se había levantado una última vez y había vuelto a caer sobre la almohada. El médico asentía y su mano derecha se mantenía en contacto con la frente del muerto. Llegó un carruaje. El médico se acercó a la ventana y vio bajar al comerciante, que alzó hacia él una mirada interrogativa. Sin pensar, el médico dejó caer la mano, como antes hiciera el criado al recibirle. El comerciante echó la cabeza hacia atrás, como si no pudiera creerlo. El médico encogió los hombros, se apartó de la ventana y, súbitamente cansado, se sentó en un sillón a los pies del muerto. El comerciante entró, con el gabán amarillo abierto, dejó su sombrero sobre una pequeña mesilla junto a la puerta y estrechó la mano del médico. «Es terrible», dijo. «¿Cómo ha ocurrido?». Y miró al muerto con incredulidad. El médico le contó lo que sabía y añadió: «Aunque hubiera llegado a tiempo,
no habría podido ayudarle. «Imagínese», dijo el comerciante, «hoy hace justo 8 días que hablé con él por última vez, en el teatro. Quise cenar con él, pero una vez más tenía una de sus misteriosas citas». «¿Aún las tenía?», preguntó el médico con una sombría sonrisa. De nuevo se detuvo un carruaje. El comerciante fue hacia la ventana, y cuando vio bajar al poeta, se apartó de allí, pues ni con un solo gesto quería ser el portador de la triste noticia. El médico había sacado un cigarrillo de su pitillera y pensativo le daba vueltas sin cesar. «Es una costumbre de mi época en el hospital», observó disculpándose. «Cuando por las noches salía de la habitación de un enfermo, lo primero que hacía era encender un cigarrillo, tanto si había puesto una inyección de morfina como si se trataba de una autopsia». «¿Sabe usted cuánto hace que no he visto un muerto?», preguntó el comerciante. «14 años, desde que vi a mi padre de cuerpo presente». «¿Y su mujer?». «A mi mujer la vi en sus últimos momentos, pero después ya no». Apareció el poeta, que dio la mano a los otros y dirigió una vacilante mirada hacia la cama. Después se acercó decidido y contempló el cadáver con seriedad, aunque no sin un rictus de desdén en los labios. «¿De modo que él?», se dijo para sus adentros, y es que a menudo había jugado con la pregunta de quién entre sus más cercanos conocidos sería el primero en dejar este mundo. Entró el ama de llaves. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante la cama, sollozó y juntó las manos. El poeta puso una mano ligera y consoladora sobre su hombro. El comerciante y el médico estaban en la ventana. El aire oscuro de la primavera jugueteaba en sus frentes. «Lo que sin duda alguna resulta extraño», comenzó a decir el comerciante, «es que nos haya mandado buscar a todos nosotros. ¿Quería vernos reunidos en torno a su lecho de muerte? ¿Tenía algo importante que decirnos?». «Por lo que a mí respecta», manifestó el doctor con una dolorosa sonrisa, «no es nada raro, puesto que soy médico. Y usted», y se volvió hacia el comerciante, «usted le ha asesorado a veces en sus negocios. Tal vez quiso confiarle personalmente su última voluntad». «Es posible», concluyó el comerciante. El ama de llaves se había alejado y los amigos pudieron escuchar cómo hablaba con el criado en el vestíbulo. El poeta seguía junto a la cama y mantenía un misterioso diálogo con el muerto. «Él», dijo el comerciante en voz baja al médico, «él, creo yo, fue el que estuvo más a menudo con él en los últimos tiempos. Tal vez pueda aclarárnoslo». El poeta estaba inmóvil. Su mirada taladraba los cerrados ojos del difunto. Las manos, que sujetaban el sombrero gris de ala ancha, las tenía a la espalda cruzadas. Los otros 2 caballeros se impacientaron. El comerciante se acercó carraspeando. «Hace 3 días», contó el poeta, «di con él un paseo de 2 horas, afuera, por los viñedos. ¿Quieren ustedes saber de qué habló? De un viaje a Suecia que tenía planeado hacer este verano. De la nueva carpeta de Rembrandt que Watson ha sacado a subasta en Londres. Y por último, de Santos Dumont. Hizo todo tipo de cábalas físico-matemáticas sobre el dirigible, que yo, si he de ser sincero, no entendí del todo. La verdad, no pensaba en la muerte. No cabe duda de que es posible que a cierta edad uno deje de pensar en la muerte». El médico entró en el cuarto contiguo. Allí sí que podía atreverse a encender su cigarrillo. De un modo extraño, francamente tétrico, le conmovió ver sobre el escritorio, en un platillo de bronce, un resto de blancas cenizas. «Mirándolo bien, ¿por qué sigo aquí?», pensó, mientras se dejaba caer en el sillón delante del escritorio. «Soy el primero que tiene derecho a marcharse, pues está claro que solo me han llamado como médico. Nuestra amistad hace tiempo que se acabó. A mi edad», continuó reflexionando, «está claro que para un hombre como yo no es posible seguir siendo amigo de una persona que no tiene profesión, que nunca la ha tenido. De no haber sido rico, ¿qué habría hecho? Lo más probable es que se hubiera dedicado a la escritura. Era muy ingenioso». Y recordó alguna observación maliciosa del soltero, en especial sobre las obras de su común amigo el poeta.
Entraron el poeta y el comerciante, y el poeta, al ver al doctor sentado en el sillón ante el escritorio abandonado, con un cigarrillo en la mano, que en realidad todavía no estaba encendido, puso cara de disgusto y cerró la puerta tras de sí. Aquí, en cierto modo, estaban en otro mundo. ¿Tiene usted alguna sospecha?, preguntó el comerciante. ¿En qué sentido?, preguntó distraído el poeta. Sobre lo que pudo haberle llevado a mandar buscarnos, precisamente a nosotros. Al poeta le parecía del todo superfluo tratar de buscar un motivo especial. Nuestro amigo, explicó, sintió que la muerte se aproximaba y aunque viviera bastante solo, al menos en los últimos tiempos, en un momento como este, las naturalezas, que originariamente están hechas para la vida en sociedad, sienten la necesidad de ver junto a sí a personas que les sean cercanas. El comerciante observó. De todos modos, tenía una amante. «Una amante», repitió el poeta, y desdeñoso alzó las cejas. En aquel momento, el médico se dio cuenta de que el cajón central del escritorio se encontraba a medio abrir. «¿Y si su testamento estuviera aquí?», preguntó. «¿Y eso a nosotros qué nos importa?», opinó el comerciante. «Al menos en este momento. Además, una hermana suya casada vive en Londres». Entró el criado. Se tomó la libertad de pedir consejo acerca de la capilla ardiente, de las exequias, de la esquela. Que él supiera, el señorito había hecho testamento ante notario, pero dudaba de que contuviera disposiciones respecto a aquellos detalles. El poeta encontró el cuarto sofocante, cargado. Apartó la pesada cortina roja de una de las ventanas y abrió las dos hojas. Una ancha franja de noche primaveral de color azul oscuro se coló dentro. El médico preguntó al criado si no sabía el motivo por el que el difunto les había mandado buscar, pues, pensándolo bien, en su condición de médico, hacía ya muchos años que no le habían llamado a aquella casa. El criado recibió la pregunta como si la esperara. Sacó un portafolio del bolsillo de su chaqueta, le alcanzó una hoja de papel y comunicó que el señorito hacía ya 7 años que había anotado los nombres de los amigos a los que quería reunir en torno a su lecho de muerte. De modo que, aun cuando el señorito no hubiera estado consciente, él mismo, por propia iniciativa, se habría permitido avisar a los señores. El médico, que había cogido el papel que le tendía el criado, encontró 5 nombres escritos. Aparte de los 3 presentes, el de un amigo muerto 2 años antes y el de un desconocido. El criado explicó que el último era un fabricante, cuya casa había frecuentado el soltero 9 o 10 años antes y cuya dirección se había perdido o olvidado. Los caballeros se miraron unos a otros, confusos y alarmados. «¿Cómo se explica esto?», preguntó el comerciante. «¿Tenía intención de dar un discurso en sus últimos momentos?». «Su propio discurso fúnebre», añadió el poeta. El médico tenía la vista puesta en el cajón abierto del escritorio, y de pronto se le clavaron 3 palabras que en grandes caracteres aparecían en un sobre. «A mis amigos». «¡Oh!», exclamó, y cogiendo el sobre, lo levantó y se lo mostró a los demás. «Es para nosotros», y volviéndose hacia el criado con un movimiento de cabeza, le indicó que allí estaba de sobra. El criado se marchó. «¿Para nosotros?», dijo el poeta con los ojos muy abiertos. «No cabe duda», opinó el médico, «de que tenemos derecho a abrirlo». «La obligación», dijo el comerciante, y se abrochó el gabán. De una taza de cristal, el médico cogió un abrecartas, abrió el sobre, dejó la carta y se puso los quevedos. El poeta aprovechó el momento para coger el papel y desplegarlo. «Como es para todos nosotros», dijo en voz baja y se apoyó en el escritorio, con lo que la luz de la araña de cristal que colgaba del techo recayó sobre la hoja. Junto a él se colocó el comerciante. El médico se quedó sentado. «Si es tan amable de leerla en voz alta», le indicó el comerciante. El poeta comenzó. «A mis amigos», y sonriendo se detuvo. «Sí, aquí lo dice otra vez, señores míos», y con una despreocupación admirable continuó con la lectura.
Hace aproximadamente un cuarto de hora que mi alma ha expirado. Estáis reunidos en torno a mi lecho de muerte y os disponéis a leer juntos esta carta. Si es que aún existe en el momento de mi muerte, añadiría yo, pues podría ocurrir que tuviera remordimientos. ¿Cómo?, preguntó el médico. Que tuviera remordimientos, repitió el poeta, y siguió leyendo. Y que me decidiera a destruir esta carta, que no me será de la más mínima utilidad y que a vosotros podría cuando menos acarrearos algunos momentos desagradables, si no incluso envenenaros la vida a más de uno. ¿Envenenaros la vida?, repitió el médico sin comprender, y limpió los cristales de sus quevedos. ¡Más rápido!, dijo el comerciante con voz ronca. El poeta continuó leyendo. Me pregunto qué extraño antojo me ha empujado hoy hasta el escritorio y me ha hecho escribir palabras cuyo efecto no podré leer en vuestro semblante. Y aunque pudiera, el placer sería demasiado mediocre como para servir de disculpa a la formidable infamia de la que en este momento, y por cierto que sintiendo la más íntima satisfacción, me reconozco culpable. ¡Ah!, exclamó el médico en un tono de voz que ni él mismo conocía. El poeta le lanzó una mirada arrebatada de disgusto y siguió con la lectura, más deprisa y con menos entonación que antes. Sí, se trata de un antojo, sin más, pues en el fondo no tengo nada contra vosotros, y hasta os aprecio, a mi manera, como vosotros a mí a la vuestra. Os respeto no poco, y si bien alguna vez me he burlado de vosotros, jamás os he puesto en ridículo. Nunca, y menos aún ahora, en este momento en el que a todos vosotros se os revelarán las más vivas y penosas imágenes. ¿Por qué entonces este antojo? Tal vez haya nacido de un profundo y en el fondo noble deseo de no dejar este mundo cargado con demasiadas mentiras. Podría pretenderlo si una sola vez hubiera sentido la más leve sospecha de lo que los hombres llaman remordimiento. «Lea de una vez el final», ordenó el médico con su nueva voz. El comerciante, sin más, le quitó la carta al poeta, quien sintió que los dedos se le agarrotaban en una especie de parálisis, dejó que sus ojos corrieran hacia abajo y leyó las siguientes palabras. «Fue una fatalidad, queridos míos, y no puedo cambiarlo. He estado con cada una de vuestras mujeres, con todas». El comerciante de pronto se detuvo y volvió la página. «¿Qué le ocurre?», preguntó el médico. «La carta fue escrita hace 9 años», contestó el comerciante. «Continúe», ordenó el poeta. El comerciante leyó. Como es natural, fueron relaciones de muy distinta índole. Con una viví casi como si estuviéramos casados durante muchos meses. Con otra fue más o menos lo que se suele denominar una aventura desenfrenada. Con la tercera, la cosa llegó tan lejos que con ella me propuse ir al encuentro de la muerte. A la cuarta la arrojé escaleras abajo porque me engañó con otro. Y una fue mi amante una sola vez. ¿Acaso ahora respiráis aliviados? No lo hagáis, queridos míos. Tal vez aquel fuera el momento más hermoso de mi vida, y de la suya. Bien, amigos míos, no tengo nada más que deciros. Ahora doblo este papel, lo dejo en mi escritorio y ahí esperará hasta que, presa de otro antojo, lo destruya o hasta que os lo entreguen en el momento en que yo me encuentre en el lecho de muerte. El médico le quitó al comerciante la carta de la mano y pareció leerla con atención del principio al fin. Después alzó la mirada hacia el comerciante, que seguía allí de pie con los brazos cruzados y que le miraba como con aire burlón. «Aunque su mujer haya muerto el año pasado», dijo el médico con calma, «esto no deja de ser verdad». El poeta paseó a un lado y a otro de la habitación, movió un par de veces la cabeza de acá para allá, como si le diera un calambre. De pronto silbó entre dientes, «¡Canalla!», y se quedó como mirando la palabra que acababa de pronunciar, como si se tratara de un objeto que se deshiciera en el aire. Trató de evocar la imagen de la joven criatura que en otro tiempo estrechara entre sus brazos siendo su esposa. Surgieron las de otras mujeres, unas a las que a menudo recordaba y otras
a las que creía haber olvidado, pero no consiguió extraer precisamente la que él quería. Y es que para él el cuerpo de su esposa estaba ya marchito y no despedía ningún aroma, y hacía demasiado tiempo que había dejado de representar a la amada, si bien se había convertido en algo distinto, más importante y más noble. En una amiga, una compañera llena de orgullo ante sus éxitos, de compasión con respecto a sus decepciones, de comprensión hacia su ser más profundo. Y no le pareció del todo imposible que solo por maldad el viejo solterón no se hubiera propuesto otra cosa que arrebatarle a él, al amigo al que en secreto envidiaba, la compañera. Pues todas las demás, en el fondo, ¿qué significaban? Recordó ciertas aventuras de tiempos pasados y recientes, aventuras que en su rica vida de artista no le habían faltado, y ante las que su mujer había apartado la vista con una sonrisa o llorando. Pero ahora, ¿dónde quedaba todo aquello? Tan descolorido como aquel lejano instante en el que su mujer, sin pensar, tal vez sin darse cuenta, se había arrojado en los brazos de un don nadie, y casi tan apagado como el recuerdo de ese mismo momento en la cabeza muerta que reposaba allí dentro sobre la almohada atrozmente arrugada. ¿Y si fuera mentira lo que había escrito en el testamento? La última venganza del miserable hombre vulgar que se sabe abocado al olvido eterno contra el hombre superior, sobre cuya obra la muerte no habría de tener poder alguno. Aquello no dejaba de tener alguna verosimilitud, pero aun cuando fuera cierto, seguía siendo una venganza mezquina y en cualquier caso malograda. El médico observó el papel que aún sostenía ante sus ojos y pensó en la mujer que ahora dormía en su casa y que estaba envejeciendo, aquella tierna, sí, aquella bondadosa mujer. Pensó también en sus 3 hijos, en el mayor, que aquel año hacía el servicio militar como voluntario, en la hija mayor, prometida a un abogado, y en la más joven, tan graciosa y encantadora que un célebre artista en un baile había pedido permiso para retratarla. Pensó en su confortable hogar, y todo lo que desde la carta del muerto llovía sobre él no es que le pareciera falso, sino más bien de una misteriosa y suprema intrascendencia. Apenas tenía la sensación de haber descubierto algo nuevo. Una extraña época de su vida le vino a la memoria, una época de hacía 14 o 15 años, en la que había sufrido algunas contrariedades en su carrera médica, con lo que, desazonado y habiendo llegado al final hasta el desvarío, había tomado la determinación de abandonar la ciudad, a su mujer, a su familia. A su vez, por aquel entonces, comenzó a llevar una existencia disoluta, frívola, en la que desempeñó un papel una mujer extraña e histérica que después se suicidó por causa de otro de sus amantes. Ya no era capaz de acordarse de cómo su vida había vuelto poco a poco a su antiguo cauce, pero en aquella época enojosa, que había pasado como había venido, como una enfermedad, debió de ser cuando su mujer le había sido infiel. Sí, seguro que había ocurrido así. Y entonces vio claro que en el fondo siempre lo había sabido. ¿No había estado ella una vez a punto de confesárselo? ¿Acaso no había hecho algunas insinuaciones? Hace unos 13 o 14 años, solo que, ¿en qué momento? ¿No fue en verano, durante el viaje de vacaciones por la noche en la terraza del hotel? En vano buscó las extinguidas palabras. El comerciante en la ventana contemplaba la noche apacible y blanca. Tenía el firme propósito de recordar a su difunta esposa, pero por más que se esforzaba, al principio solo consiguió verse a sí mismo a la luz de una mañana gris entre las jambas de una puerta descolgada, vestido de negro, recibiendo y devolviendo con pasivos apretones de mano y respirando un desabrido olor a fenol y a flores. Solo poco a poco logró traer a la memoria la estampa de su mujer, pero al principio no fue más que la imagen de una imagen, pues vio únicamente el enorme retrato enmarcado en oro que colgaba en su casa encima del piano y que representaba a una orgullosa dama de 30 años en traje de baile.
Solo después se le apareció como la joven muchacha que hacía casi 25 años, pálida y tímida, había aceptado su petición. Acto seguido, surgió ante él la figura de la mujer en flor que, sentada junto a él en el palco, dirigía la mirada hacia el escenario, en el fondo de su alma, muy lejos de allí. A continuación recordó a la nostálgica mujer que con inesperado ardor le había recibido a la vuelta de uno de sus largos viajes. Justo después le vino a la memoria la persona nerviosa, llorona, de ojos verdosos y empañados, que le había amargado la vida con todo tipo de malos humores. Después volvió a mostrarse con una bata clara la madre, tierna y atemorizada, velando junto al lecho del hijo enfermo que también había muerto. Y por fin, la lívida criatura postrada, con las comisuras de la boca dolorosamente curvadas hacia abajo y frías gotas de sudor en la frente, en un cuarto invadido por el olor del éter. Una escena que había llenado su alma de una atormentadora compasión. Sabía que todas aquellas imágenes y aún otras 100 que con increíble rapidez pasaron fugazmente ante su mirada interior, representaban a la criatura que hacía 2 años se había hundido en la tumba, a la que había llorado y tras cuya muerte se había sentido redimido. Le pareció que de todas aquellas imágenes tenía que escoger una para alcanzar un sentimiento precario, pues ahora la vergüenza y la cólera aleteaban tanteando en el vacío. Sin saber qué partido tomar, siguió allí de pie, mirando las casas que, amarillentas y rojizas, flotaban al otro lado del jardín a la luz de la luna, y que parecían tan solo paredes pálidamente pintadas, tras las cuales no había más que aire. «Buenas noches», dijo el médico, y se levantó. El comerciante se volvió hacia él. «Yo tampoco tengo nada más que hacer aquí». El poeta había cogido la carta. Sin que se dieran cuenta, la había metido en el bolsillo de su chaqueta y ahora abría la puerta de la habitación contigua. Lentamente se acercó al lecho del muerto y los otros dos vieron cómo en silencio, las manos a la espalda, observaba el cadáver. Después se fueron de allí. Una vez en el vestíbulo, el comerciante le dijo al criado: «En lo que respecta al entierro, es posible que el testamento hecho ante notario contuviera disposiciones más precisas. Y no olvide», añadió el médico, «telegrafiar a la hermana del señor, que vive en Londres». «No lo olvidaré», contestó el criado mientras abría la puerta a los señores. Por las escaleras les alcanzó el poeta. «Puedo llevarles a los dos», dijo el médico al que le estaba esperando el carruaje. «Gracias», dijo el comerciante, «iré a pie». Estrechó a ambos la mano, caminó calle abajo en dirección a la ciudad y dejó que le envolviera la suavidad de la noche. El poeta subió al carruaje con el médico. En los jardines los pájaros empezaban a cantar. Cuando el carruaje adelantó al comerciante, los 3 caballeros alzaron el sombrero, cortés e irónicamente, todos mostrando el mismo semblante. «¿Veremos pronto algo suyo en el teatro?», preguntó el médico al poeta con su voz de siempre. El poeta le habló de las extraordinarias dificultades que estaba encontrando para estrenar su último drama, que por cierto, debía reconocer, contenía ataques hasta entonces nunca oídos contra todo lo que para el hombre, supuestamente, resulta más sagrado. El médico asintió sin escuchar. Tampoco lo hacía el poeta, pues las frases tantas veces ensambladas entre sí hacía tiempo que salían de sus labios como si las hubiera aprendido de memoria. Ambos caballeros se apearon ante la casa del médico y el carruaje se marchó. El médico tocó el timbre. Los dos siguieron allí en silencio. Cuando se acercaron los pasos del portero, el poeta se despidió. «Buenas noches, querido doctor», y cogiendo una de las aletas de su nariz, añadió lentamente: «Por cierto, yo tampoco se lo diré a la mía». El médico le miró y sonrió con dulzura. La puerta se abrió. Ellos se estrecharon la mano. El médico desapareció en el pasillo y la puerta se cerró. El poeta se marchó. Palpó el bolsillo en el pecho. Sí, allí estaba, a buen recaudo y sellada. Su mujer la encontraría en su legado.
y con la inusual imaginación que le caracterizaba, la oyó susurrar junto a su tumba: «¡Grandísimo Granuja!». 1907